Callejón del Colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, antes llamada de la Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares, en su mayoría vivían en un permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver corriendo, gritando y aún empuñando la daga. Ese ser terrible que parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches en compañía de un mestizo regresaba de dar una confesión, de lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado y allí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo, completamente cubierto de sangre. Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con una túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecerían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada, honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los gritos del moribundo. Solo se encontraban los cadáveres, frescos aún o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pero la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros más incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho, y una, como se sabía, acostumbraba a dar el demonio. Un conocido del difunto señaló su sospecha que con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, que aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que al caso requería, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey don Luis de Velasco II reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía: yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio. Y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicar al criminal el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues, que para un mismo fin, la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado. Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en las que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza, parecía ser hombre y demonio a la vez. Un demonio que tenía, a decir de un fraile,
un pie de cabra y el otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaban parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno para alejar el maleficio que asolaba la ciudad virreina. Después de un tiempo la persecución cesó, aun cuando al sentir general era aprensivo. Las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada. Entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa en la calle de la Cadena. Una mañana el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle su momento nervioso. Con la cabeza baja, el sirviente le dio el comunicado que le había entregado aquel misterioso hombre. Este mensaje decía que el asesino era su hermanastro don Gaspar de Aceres, algo que le parecía imposible. El oidor dejó al mozo en el despacho, caminó hacia la habitación de su hermanastro, abrió la puerta y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y envueltas se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre este yacía un puñal con el filo cubierto por abundante sangre reseca. Se trataba de la sangre de las víctimas. Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por un momento. Le costaba creerlo, pero ahí estaban las pruebas. Además, sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taunero, quien le había dado la mala noticia, esperó un momento a que se repusiera. Entonces dijo: «Os habéis convencido, ¿verdad? Dije vuestra merced la cantidad de oros que ha de darme, que yo me daré por bien pagado». El taunero, que fue quien llevó la misiva, recibió las monedas de oro y se alejó sin decir una sola palabra. El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente visitó al taunero llamado Lizardo. Le entregó otra cantidad de dinero para asegurar su silencio y encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre llamado Lizardo no se conformó con la cantidad de dinero recibido. Continuaron otras y otras. El oidor mayor había desmejorado, le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Al fin, una mañana mandó detenerle. Lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Ontunaño, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado. Consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes, pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que le comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto.